Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de la unificación de la legislación procesal penal en México. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Moisés Moreno, que es director del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Luz María, muchas gracias por la invitación. Doctor, como sabemos, en 2008 se hace una reforma constitucional en materia penal en la que se va a implementar un sistema penal acusatorio en el país y tenemos que hacer esta transición me parece en 8 años, ¿no? Ahora vamos ya casi a 5 años de que se plasmó en la Constitución esto, y yo quisiera que usted nos diera su opinión de cómo vamos, cómo han sido los avances que se tienen hasta ahora, y si se ha implementado de una manera correcta esta reforma. Bueno, efectivamente, como lo has dicho, ya hace casi 5 años que entró en vigor la reforma constitucional y se estableció un plazo para su implementación en todo el país. Y yo creo que, de acuerdo con lo que se ha informado tanto por la Secretaría Técnica encargada de esta implementación como por otras instituciones y los estados que ya lo han implementado, creo que los ritmos con que se ha hecho no son los que se hubiesen querido para que en 8 años realmente tuviésemos ya una reforma debidamente implementada. Y esto, bueno, se debe fundamentalmente a la actitud que han asumido sus actores. Por una, está la Secretaría Técnica, que se crea precisamente con ese objetivo, depende de un consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, y yo creo que esta Secretaría Técnica debió haber asumido un rol mucho más determinante para orientar en todo el país la implementación de la reforma, y creo que ese rol no se asumió cabalmente. Pero por otra parte, porque la propia reforma constitucional acotó sus funciones, establece que solo intervendrá en los estados en la medida en que los estados lo vayan solicitando. Es decir, no se le dio la facultad de asumir un rol para establecer de antemano cuáles son los criterios que habría que seguir de acuerdo a los alcances y a los objetivos de la reforma constitucional, cuáles son los tiempos que se requieren para su implementación. Debió haber hecho una planificación que rigiera para todos los estados y para la federación, y precisamente por ese acotamiento, bueno, no se asumió. Pero por otra también se ha visto que los estados mismos o incluso la federación no han hecho todo lo necesario para lograrlo, lo que revela que no se ha tenido toda la voluntad política para lograr un nuevo sistema de justicia penal, porque bueno, pues algunos lo habían hecho ya desde antes de la reforma constitucional, otros inmediatamente después, pero muchos incluso hasta ahora no han tenido avance alguno. De ahí que considero que los objetivos de la reforma constitucional pues están todavía muy distantes por alcanzarse. Bueno, le quisiera comentar un poco, en la toma de posesión del presidente Peña Nieto, el presidente hace hincapié en la necesidad de crear un código penal único y un código de procedimientos penales únicos. Sí. Después esta prioridad también es retomada por algunas fuerzas políticas que en el Pacto por México, ¿no? Entonces yo quisiera que usted me hablara del Código de Procedimientos Penales. ¿Usted cree que es necesario hacer un Código de Procedimientos Penales único y ve viable la posibilidad de realizarlo? Sí. Yo creo que sí es viable, pero también es necesario, ¿no? Y la necesidad se deriva precisamente por toda esta forma en cómo se ha venido implementando la reforma constitucional, porque se ha observado que existe diversidad de criterios en cada uno de los estados en cuanto a los propios contenidos de la reforma constitucional. Entonces cada uno lo va entendiendo a su manera y cada uno lo va implementando también a su manera, de tal forma que lejos de lograr
la uniformidad o la unificación como se hubiese querido con la reforma constitucional, lo que se ha estado logrando es una dispersión de criterios. Y entonces, precisamente para pues frenar ese estado de cosas, la forma que se plantea como más adecuada es precisamente unificando la legislación procesal penal, para efectos de que los criterios político-criminales que deben orientarla y que debe orientar sobre todo la actuación de cada uno de los actores del sistema de justicia penal, igualmente se unifiquen, ¿verdad? De esta manera habrá mayores posibilidades de lograr esos objetivos de la reforma constitucional. ¿Podríamos hacer un breve paréntesis para explicarle al auditorio qué es lo que contiene un código de procedimientos penales? Es, no sé, quiero pensar que son las reglas de... Claro, bueno, el Código de Procedimientos Penales ha sido diseñado como un instrumento para hacer efectivos pues todos aquellos derechos, todas aquellas garantías que se plasman ya sea en la Constitución o en instrumentos internacionales o en el propio Código Penal, para efectos de lograr lo que se llama la justicia material, es decir, que efectivamente se haga justicia. Y a esto, bueno, pues interesa, pues sobre todo quienes son víctimas de los delitos, pero también quienes son victimarios de los delitos. Entonces, se ha establecido que para lograr esos objetivos es necesario contar con un procedimiento en donde se establecen las reglas a seguir por cada uno de los órganos que intervienen, los pasos a seguir, lo que se busca para efectos de llegar finalmente a establecer si una persona es culpable o no, y en su caso para imponerle una pena o no. Entonces, esa es una de las funciones importantes que juega un código de procedimientos penales, y de ahí la necesidad, por tanto, que se busque el modelo procesal penal que más se ajuste a las realidades nacionales, a las realidades de cada una de las entidades federativas, para que realmente constituya una respuesta a las exigencias de la sociedad mexicana. De ahí por eso que el legislador, al desarrollar un proyecto, pues tiene que tomar muy en cuenta estos aspectos para no estar generando una legislación que a lo mejor responda a otras realidades, pero no a la realidad mexicana, y entonces, por muy bueno que resulte, el código puede no ser funcional. ¿Me podría comentar algunas de las ventajas que tendría tener un código penal único? Bueno, hay muchas ventajas. Primero, porque se superarían todos esos aspectos de diversidad de opiniones o de criterios que actualmente se observa en las legislaciones que existen en el país. Contar con un código procesal penal único pues nos lleva a unificar criterios en torno, por ejemplo, a cómo debe llevarse a cabo una investigación de los delitos, cómo se deben aplicar los métodos, las técnicas modernas para que la investigación de los delitos resulte realmente eficaz. Existen ventajas en tanto que se unifican los criterios también en cuanto a los requisitos necesarios para dictar una orden de aprehensión, para dictar un auto de vinculación a proceso, o los requisitos para dictar una sentencia condenatoria. Igualmente, pues es útil porque se unifican los criterios respecto de cómo deben utilizarse las medidas cautelares tanto en la etapa de la investigación como en la etapa del proceso. En fin, hay muchos aspectos pues que resultan de utilidad, pero por otra, la unificación de la legislación procesal penal y por lo tanto también la penal sirve también para poder identificar cómo es el derecho penal en México, porque contando con tantos códigos penales como los hay actualmente, no se puede decir el derecho penal es así, porque sucede que cada uno de los estados tiene luego aspectos y criterios diferentes. Entonces, o tomando solamente como base la legislación procesal penal federal, podemos decir, bueno, el derecho procesal penal en México
es así, pero no siempre sucede que así sea porque los estados tienen importantes diferencias. Y por otra, contar con un código único posibilita también que se unifique o uniforme los criterios de la jurisprudencia en materia penal, porque solo tendría como punto de referencia para sus análisis una sola legislación procesal penal. Y bueno, mi pregunta vendría más hacia, ¿cuál ha sido la aceptación de todos los actores para hacer un solo código procesal? O sea, ¿ha sido aceptada por todos, por todas las entidades federativas y así? ¿Hay obstáculos que no dejen que esto sí, vaya a ser? Bueno, así como hay opiniones a favor, también encontramos opiniones en contra, ¿no? Claro, desde la perspectiva de la teoría, de la doctrina, siempre ha habido la necesidad de que se unifique la legislación tanto penal como procesal penal, pero siempre se han destacado algunos obstáculos. Y uno de esos principales obstáculos, bueno, radica en la actitud que asuman antes que nada los estados de la federación, porque ante la posibilidad de contar con un único código de procedimientos penales, eso implica que a los estados se le quite esa facultad que tienen de legislar en esta materia y se le dé únicamente a la federación. Y entonces los estados, cuando ven esto, ellos alegan que se vulnera su soberanía, que se vulnera el federalismo mexicano. Y entonces eso ha sido siempre, digamos, el motivo por el que desde el ámbito federal no se haya emprendido una reforma en este sentido. Pero por supuesto que actualmente, bueno, se observa que hay muchas posibilidades de lograr una unificación. Antes, por ejemplo, todos los estados de la República tenían gobiernos de un solo partido, y eso planteaba que hubiese sido más fácil lograr la unificación, en tanto que cuando el presidente establece alguna medida, pues nadie la contradice. Pero ahora, cuando los gobiernos son de distintos partidos, pues hay mayor dificultad de convencer a todos los estados para que adopten criterios que se van planteando desde el centro. Sin embargo, pues no obstante todo eso, se observa que hay muchas materias en donde sí se ha logrado esta unificación y no obstante no se ha vulnerado la soberanía de los estados. Es decir, los propios estados no han reaccionado en contra cuando se ha unificado, por ejemplo, la legislación laboral, la legislación mercantil, la legislación fiscal y en muchas otras materias, y entonces no ha pasado nada con la soberanía. Y yo creo que esto que sucede en un país se está planteando también en el plano internacional. En el plano internacional, ante los procesos de globalización y de internacionalización que actualmente vivimos, pues se plantea igualmente la necesidad de buscar mecanismos globales para la solución de estos problemas. Y así, por ejemplo, frente al problema de la delincuencia organizada transnacional, pues se han generado instrumentos internacionales que se deben aplicar en todos los países del mundo y no ha habido problema. Ha habido, por supuesto, también reacciones por parte de ciertos países de que se vulnera su soberanía, pero ha llegado el momento en que se dice la soberanía no debe ser un pretexto, no debe ser un obstáculo para que se modernicen los sistemas de justicia penal, y por otra para ser más eficaz frente a fenómenos globales como el de la delincuencia organizada. Si eso se está logrando en el plano internacional, y el ejemplo lo constituye la Unión Europea, ¿por qué no se puede lograr en un solo país? ¿Verdad? Yo creo que todo esto debe tomarse en cuenta pues por todos los actores políticos para efectos de plantear la necesidad de esta unificación. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con este tema. Al auditorio, por favor, sigan con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestro Twitter y nuestro Facebook, que aparecerán en sus pantallas, así como nuestros números telefónicos. Les recuerdo que nuestro Twitter es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias para el programa. El día de hoy estamos hablando de la unificación de la legislación penal en México. Doctor Moreno, estábamos hablando en el bloque anterior de cuáles serían los obstáculos para tener un Código de Procedimientos Penales único, y usted me hacía referencia a que los estados podrían decir que se les vulnera su soberanía. ¿Qué otros integrantes o qué otras personas que estén dentro del proceso estarían con objeciones de hacer un Código de Procedimientos Penales único? Bueno, lo que hemos mencionado tiene que ver, pues digamos, con obstáculos de carácter político, ¿no? Pero también hay obstáculos que vencer desde otras perspectivas. Por ejemplo, actualmente llevamos ya avanzado el tiempo en cuanto al proceso de implementación de la reforma procesal penal, y ya muchos estados tienen avances importantes, pero es aquí donde se plantea, y hemos escuchado también opiniones en el sentido de que en este momento no resultaría conveniente plantear un Código Procesal Penal único, porque eso podría llevarnos a indicar o que lo que se está haciendo en los estados no ha servido para nada, y que por lo tanto habrá que empezar a partir de un Código Federal único, o bien que quiere decir esto que, bueno, un reconocimiento del fracaso que se está teniendo. Y sobre esto, bueno, pues hay diversidad de puntos de vista. Yo no quisiera decir que lo que se está haciendo está mal totalmente. Yo sí quiero decir que no se está cumpliendo cabalmente con los objetivos de la reforma constitucional y que no se están adoptando estos criterios que debieran orientarlo para que la reforma que se haga realmente sea la respuesta a las necesidades de nuestras realidades. Nosotros no planteamos el que el proceso penal se vea simplemente como un fin en sí mismo, sino como un instrumento que sirve para otros fines que decíamos es la justicia material. Y a partir de ahí entonces debemos ver qué tanto un sistema procesal único sea lo más conveniente en el país. Y esto también tiene sus riesgos, porque esto implica que dejaremos en manos de un solo órgano para legislar, que es el Congreso de la Unión. Ya los estados no tendrán facultad para legislar. Pero es ahí donde se plantea qué tanto podemos confiar en un solo órgano de que realmente genere el sistema procesal más adecuado que México quiere. Y es aquí donde entran precisamente en juego los distintos criterios, las distintas visiones, los distintos intereses que hay detrás de la reforma, porque hay que reconocer que detrás de esta reforma hay muchos intereses. Hay intereses que quisieran, bueno, que México realmente cuente con un sistema funcional, adecuado a sus realidades, pero hay otros intereses que están pensando más en modelos procesales que se van planteando en otros ámbitos, aun cuando no respondan a nuestras realidades. Pero en virtud de esos intereses quisieran que se impongan, ¿no? Y es aquí donde entra este punto que usted señalaba, si hay otros actores que de alguna manera no quisieran una legislación procesal penal única. Porque dice, bueno, ya hay tantos estados donde se han hecho sus legislaciones y otros que faltan. Pero es ahí donde se dice, bueno, ¿y quiénes son los que trabajan esos códigos de procedimientos? Sí, claro, ¿no? Dentro de la pregunta es ahí donde entran ¿cuál es el los proceso, intereses, ¿no? Sí, claro. Muchos intereses y muchos interesados, y entonces eso hace, aun cuando se tenga la convicción de que la solución mejor sería unificando la legislación, pero siempre y cuando se adopte el mejor modelo, pues por esta situación prefieren que mejor se sigan las cosas como están, ¿verdad?
Y nosotros, por supuesto, no somos de esa opinión porque nuestro interés, decíamos, no es el hablar de un proceso por el proceso mismo, sino un proceso que responda a las realidades nacionales. Y de ahí que, bueno, pues en el Congreso ya existen muchas propuestas en torno a esto, y por supuesto el Congreso tendrá que, pues, utilizar su inteligencia para efectos de no irse simplemente por una determinada corriente, sino que esto sea objeto de una amplísima discusión para de ahí sacar lo que sería la legislación procesal penal única para el país. Porque si ahorita hay muchos estados que pudiéramos criticar, se van equivocando o no lo están haciendo debidamente, pero hay otros que sí, contar con una sola legislación, pues habría nada más una sola crítica: todo está mal o todo está muy bien, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, el procedimiento para expedir un código de procedimientos penales únicos es, se presentan propuestas. Sí, bueno. ¿Quién puede presentar las propuestas? Bueno, las propuestas solamente las pueden presentar quienes tienen esa potestad que señala el artículo 71 de la Constitución, el titular del Ejecutivo, los legisladores, las legislaturas, ¿no? Los particulares no, las organizaciones civiles no, pero sí pueden participar elaborando proyectos que los propios legisladores lo pueden hacer suyo, como ha sucedido con varios proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué pasos habría que seguir en todo caso para lograr una unificación de la legislación procesal penal? Bueno, en primer lugar, lo que se requiere es que exista la voluntad política. Y yo creo que esa voluntad política actualmente existe, al menos en el ámbito federal. Usted lo ha mencionado al inicio, de que el presidente Peña Nieto, al tomar posesión, dio un mensaje en donde destaca, entre muchas otras acciones, la necesidad de unificar la legislación penal y procesal penal. Y luego se firma un pacto por México en donde participan todas las fuerzas políticas al firmarlo. Esto quiere decir, bueno, que al menos en el ámbito federal existe la voluntad política y la decisión de hacerlo. Ahora habrá que ver que también exista la voluntad en los estados de la República. Pero por otra, para efectos de ir avanzando en esto, lo primero que se tendrá que hacer es una reforma a la Constitución, para efectos de, por una parte, quitarle a los estados esa facultad, lo que implica una reforma al artículo 122 de la Constitución, y por otra, para darle al Congreso de la Unión la facultad exclusiva de legislar en esta materia, que implica reformar el artículo 73, en este caso en su fracción 21, pues para ahí establecer que corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia penal y procesal penal, y eso sería la base constitucional primera que se requiere antes de entrar a la discusión de algún proyecto de Código de Procedimientos Penales único. Doctor, yo sé que usted junto con algunos académicos presentó una propuesta de Código de Procedimientos Penales único. ¿Qué ha pasado con esta propuesta? Y si nos podía contar un poco cuáles son las características y los rasgos de su propuesta. Sí. Bueno, por una parte, hay un grupo de académicos de distintas instituciones que desde hace ya más de 5 años, antes incluso de la reforma constitucional, habíamos venido trabajando en proyectos legislativos solicitados por los estados de la República, y entonces trabajamos en eso. Cuando viene la reforma, pues adquirió mayor razón de ser esto. Como durante un tiempo yo estuve trabajando en la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma, dejamos este proyecto en calma. Al dejar la Secretaría, retomamos el proyecto y finalmente lo terminamos el año pasado, y presentamos primero un proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales a la consideración de legisladores en diciembre pasado,
y en febrero de este año ellos lo adoptaron como iniciativa, tanto legisladores del PAN como del PRD, y lo subieron como iniciativa de Código Federal. Una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre un código federal y un código único? Bueno, el Código Federal solamente es aplicable para los delitos del orden federal y únicamente lo pueden aplicar las autoridades federales, la PGR, los tribunales federales, ¿no? Porque frente a ese código hay los códigos locales de los estados y del Distrito Federal, ¿no? Y Código Penal Único, bueno, pues, o Código Procesal Penal Único, pues es único para toda la República. Eso implica que ya no habrá ni un código federal ni códigos de los estados de la República, ¿no? Entonces el caso es que cuando presentamos este proyecto, los legisladores nos plantearon, siguiendo precisamente lo que se había planteado en el Pacto por México, el que pudiésemos presentar una propuesta de Código Procesal Penal Único. Pues este mismo proyecto, por supuesto, haciéndole las adaptaciones necesarias, podría plantearse como un proyecto procesal único, y así fue. Y lo hicimos apenas, pues el día 21 de marzo, legisladores de la Comisión de Gobernación del Senado de la República son los que lo adoptaron y lo han presentado ya como una de las primeras iniciativas para la unificación de la legislación procesal penal. Ahora, usted me pregunta, ¿y cuáles serían algunas de sus características? Bueno, aquí precisamente es donde conviene destacar algunas cosas que nos diferencian precisamente de otras propuestas. Por una, partimos de la base de reconocer primero los motivos que determinan la reforma constitucional de 2008 y que determinan la necesidad de un sistema procesal penal nuevo. Y ese problema que motiva esto, bueno, pues es el problema de la violencia, de la inseguridad producida por la delincuencia, y por otra, la falta de funcionalidad del propio sistema de justicia penal actual, que es lo que hace, bueno, que se vayan generando a su vez otros tantos problemas, como el problema de la impunidad, el problema de la corrupción y por tanto la pérdida de credibilidad hacia el sistema de justicia penal. Entonces, al plantear una propuesta, lo que queremos es superar esos problemas y sacar al sistema de justicia penal de la crisis en que se encuentra, porque sin duda que se encuentra en una situación bastante crítica. Pero por otra, también reconocemos que el sistema de justicia penal actual se le ha sobresaturado. Todos queremos resolver los problemas a través de las medidas penales, y de ahí que los códigos penales están sobresaturados, los ministerios públicos están sobresaturados, los juzgados y los reclusorios, todo está sobresaturado. Entonces, reconociendo ese problema, también se plantea la necesidad de que la propuesta resuelva esos problemas. ¿Cómo lograr la despresurización del sistema de justicia penal actual? Si lo mantenemos en el estado en que se encuentra, por mucha reforma que hagamos a la Constitución o al sistema penal actual, no va a funcionar. O por muy buenas que sean las reformas, no van a lograr el objetivo porque el sistema está pues sobresaturado, y de ahí la necesidad de que al lado del sistema de justicia penal se vayan planteando otras alternativas de solución de los problemas sociales. Por ejemplo, ¿los medios alternativos también irían dentro de un código de procedimientos penales o van aparte? Bueno, atendiendo a la reforma constitucional de 2008 y lo que establece el artículo 17 de la Constitución, hay mecanismos alternativos que deben ser observados dentro del procedimiento penal, para efectos de que muchos problemas puedan tener soluciones
alternativas, no todos tienen que llegar necesariamente hasta el juicio a una sentencia, pero eso es por lo que hace a los problemas que ya hemos convertido en problemas penales y que no podemos darle sino una solución penal, ¿verdad? Pero aquí la otra cuestión es que al existir la posibilidad de diseñar mecanismos alternativos, se plantea la posibilidad de diseñar un sistema que puede ser federal, puede ser nacional, o puede ser del alcance que se quiera, pero un sistema que se ocupe de todos los mecanismos alternos de solución de conflictos y de justicia restaurativa para atender un gran número de conflictos sociales e incluso un gran número de los conflictos que actualmente están pues poblando los códigos penales puedan pasar a este sistema y ser atendidos de esta manera, y de esta forma se puede despresurizar el sistema de justicia penal para dejarlo para que atienda únicamente los problemas realmente graves, los que sí justifican una reacción penal represiva, ¿no? Y entonces de esa manera podríamos dejar al sistema penal, pues, digamos, más esbelto, con mayores posibilidades de moverse y con mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos. Y esa es una de las grandes diferencias que caracteriza, pues, al proyecto que nosotros estamos planteando. Pero otra gran diferencia, y esto lo quisiera destacar aquí también, porque usted recuerda que cuando se planteó la reforma constitucional de 2008 y desde mucho antes, cuando se planteó la propuesta de Fox en 2004, una de las banderas que más se hizo valer para la transformación del sistema de justicia fue la de los juicios orales, ¿no? Y casi se llegó a pensar que los juicios orales serían la panacea, la solución de todos los problemas del sistema actual. Y bueno, todos estamos convencidos de las bondades que tienen los juicios orales, pero pareciera que quienes pugnaron más por el establecimiento de los juicios orales son ahora los que menos convencidos están de ellos, porque ahora, en la forma de implementar la reforma, lo que se dice, hay que procurar lo más que se pueda de evitar los juicios orales. Es decir, no se tiene por qué llegar a los juicios orales. Bueno, entonces, ¿cómo es que siendo los juicios orales con esas virtudes, no se quiera llegar a ellos? Y se dice, bueno, es que de otra manera el sistema de justicia penal no estaría en condiciones de atender todos los problemas hasta esa etapa. Y de ahí la necesidad de aplicar salidas alternas, mecanismos alternativos, criterios de oportunidad, etcétera. Pero entonces, reconocer esto implica que estamos construyendo un sistema de justicia penal que de antemano muestra su incapacidad, ¿no? Y no puede ser así la cuestión, sino debemos construir un sistema que realmente responda, pues, a los objetivos que se establecieron en la Constitución. Y de esta manera, como se está planteando ahora de evitar los juicios orales, o que solo se apliquen de manera excepcional, no es cumplir con ese objetivo. De ahí que en nuestra propuesta planteamos que los juicios orales deben constituir la regla y no la excepción. Pero esto implica que se aplique fundamentalmente para los casos más graves, porque es en esos donde la sociedad sin duda tiene interés de conocer cómo se desarrolla un proceso. Y es ahí donde se plantea la mayor exigencia de que haya transparencia en los juicios para de esa manera también repercutir en el problema de la corrupción. Si solo lo llevamos a los casos intrascendentes, como sucede en muchos lugares, pues entonces pierde su importancia los juicios orales, ¿no? Entonces, hagamos una distinción: los problemas de menor trascendencia llevémoslo a los mecanismos alternos, y los de mayor importancia que cumplan con los objetivos al juicio oral. A los juicio oral, y sobre todo porque es ahí donde las garantías, los derechos que se plantean en la Constitución pueden hacerse efectivos.
Doctor, tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero ahora volvemos al auditorio. Por favor, sigan con nosotros. Estamos en Expediente INACYPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. Doctor Moreno, estábamos platicando hace un rato de la propuesta de Código de Procedimientos Penales único que presentó junto con algunos otros académicos y los legisladores. Quisiera que me comentara un poco de las características que tiene su propuesta en torno a cuáles son los aspectos esenciales que deberían de manejar respecto a la investigación y también a la prueba. Bueno, toca un aspecto fundamental que habrá que destacar en los proyectos, porque a diferencia de otras propuestas que le restan demasiada importancia a la etapa de la investigación, y esto, bueno, obedece a una tendencia que viene planteándose desde principios de este siglo en México. Primero lo vimos en la propuesta de Gertz Manero cuando planteó igualmente reformas amplias a la Constitución y nuevos códigos. Luego lo vimos en la propuesta de Giuliani, que vino al DF a plantear sugerencias de cómo había que modificar el sistema de justicia. Luego lo vimos pues en otras propuestas en la iniciativa que presentó el presidente Fox en 2004, y en donde hemos observado la tendencia de irle restando facultades al Ministerio Público y consecuentemente irle restando importancia a la etapa de la investigación. Yo creo que en un sistema procesal acusatorio, lo característico es precisamente la existencia de un órgano acusador, por eso se llama acusatorio, y que ese órgano acusador es distinto al órgano decisor, a diferencia de lo que teníamos hasta 1917, en donde el juez de instrucción concentraba el poder de investigar y de juzgar, o lo que hasta fines del siglo pasado lo tenía Chile, ¿verdad? Entonces ahora la idea es separar esas funciones y nosotros lo hicimos desde 1917. Chile lo acaba de hacer a fines del siglo pasado, pero el que haya un órgano acusador para garantizar los objetivos que plantea el artículo 20 de la Constitución, es necesario que contemos con un órgano acusador realmente eficiente. Y para ser eficiente necesariamente tiene que contar con una serie de herramientas que debe aplicar durante la investigación. Si limitamos la importancia a la etapa de la investigación, entonces pierde también importancia lo que vaya a suceder en el proceso, porque estaremos ante un órgano acusador bastante débil. Si esa es la tendencia, pues entonces los objetivos de la reforma constitucional no se lograrán. Nosotros en este proyecto estamos equilibrando la situación, equilibrando la posición del órgano acusador con la posición del órgano defensor para efectos de que quien decida tenga realmente los elementos adecuados para resolver. Y de ahí entonces que se le están atribuyendo mecanismos, técnicas modernas de aplicación en la etapa de la investigación al Ministerio Público, ¿verdad? Pero por otra, usted planteaba el tema de la prueba, y este es igualmente otro punto seguramente de discordancia entre nuestra propuesta y la de otros, porque para otros el contenido del artículo 20 de la Constitución es el único válido para todo el procedimiento penal, que dice solo será prueba lo que se presente y se desahogue en la audiencia de juicio oral. Y entonces, para ellos, nada de lo que suceda con anterioridad podrá ser caracterizado como prueba. Y entonces se usan muchos términos y es aquí donde caemos en los meros eufemismos, ¿no?
la Constitución claramente dice, para los efectos de la sentencia solamente serán pruebas estas, pero lo está acotando para los efectos de la sentencia. Pero la sentencia no es la única resolución que se da durante todo el procedimiento. Hay resoluciones como el auto de vinculación a proceso, como la orden de aprehensión, como el ejercicio de la acción penal. Entonces, en cada una de ellas, la Constitución establece exigencias, tanto formales como materiales. Y esas exigencias no se pueden hacer valer si no están apoyadas de pruebas, ¿no? Entonces, igualmente, en la etapa de la investigación se puede hablar de pruebas, llámese medios, llámese elementos, llámese datos, como sea, pero son de prueba. Entonces, que no van a tener el mismo efecto que las que se presentan para los efectos de la sentencia, claro que no, porque cumplen una determinada función. La función para sustentar una orden de aprehensión, la función para sustentar un auto de vinculación a proceso o algunas otras medidas cautelares que el juez de control tenga que resolver. De ahí, por tanto, bueno, que ahí estamos ante una diferencia fundamental. Y a partir de todo esto, bueno, pues se derivan igualmente consecuencias que pues se van a observar en etapas posteriores del proceso penal. Y, por ejemplo, ¿cuántas son las propuestas que se tienen ahora y hasta cuándo las asambleas legislativas reciben propuestas? Bueno, si estamos ya hablando de una legislación procesal penal única, pues el único que lo puede recibir es el Congreso de la Unión. Ya los congresos locales o la Asamblea Legislativa ya no, precisamente porque lo que se está tratando es quitarles a ellos esa facultad de legislar, ¿no? Hasta ahora, bueno, pues han habido muchas propuestas de Código Federal de Procedimientos Penales. Está una que es la nuestra, está otra que es de la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y que el senador Escudero hizo suya precisamente y ahora se conoce como la propuesta de Escudero, pero que en realidad viene a ser la iniciativa que el presidente Calderón envió al Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados se dictaminó y al ser presentado a la Asamblea General, pues simplemente por falta de quórum no pasó y ahí se quedó estancada. Y entonces esa se retoma ahora haciéndole una serie de modificaciones y se plantea como una iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales. Pero pues todo esto tendrá que quedar a un lado si lo prioritario ahora es un Código Procesal Penal único. Y en ese caso, pues creo que la primera propuesta fue la nuestra. Tengo entendido que hay otra propuesta, no sé si haya sido presentada al Congreso, elaborada por la propia red, la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y del Debido Proceso. Y seguramente aparecerán otras porque tengo entendido que las propias instituciones del sistema de justicia mexicano están trabajando en ello. Tengo conocimiento de que la Procuraduría General de la República está elaborando una propuesta, que la propia Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación está también trabajando en una propuesta y no sé si en la Consejería Jurídica del Gobierno Federal esté también haciendo lo propio. Eso no es un buen, pues digamos, indicio de que las cosas vayan a resultar lo mejor que se quiera, porque el no trabajar coordinadamente sobre todas las instancias del gobierno federal y cada uno esté haciendo su propia propuesta, pues a la mera hora van a venir las discusiones y cada uno va a querer que se imponga su propia propuesta, cuando ante una tarea tan delicada y tan importante como esta, debería trabajarse coordinadamente. Alguno de ellos debió haber convocado tanto a las otras instancias del gobierno federal como a los propios organismos de la sociedad civil
a las propias universidades, a las propias academias que hay que se han dedicado fundamentalmente a esto para trabajar conjuntamente en la elaboración de una única propuesta para presentarlo al Congreso de la Unión, y eso es precisamente lo que no se observa. Pero ahora, si ya llegan distintas propuestas al Congreso de la Unión, bueno, lo que se espera es que el propio Congreso de la Unión, sea la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, convoque a una amplia discusión de todos los sectores para realmente trabajar en una sola propuesta, porque ellos tendrán que dictaminar las distintas y de ahí sacar alguna, pero si lo trabajan solo de manera privada, de manera secreta o de manera en que solo algunos tengan acceso en eso, entonces saldrá una propuesta que obedecerá solamente a una tendencia, pero que sin duda no satisfará los criterios y las ideas y las visiones de otros grupos que también quieren aportar algo a México. Doctor, ¿usted consideraría que unificar la legislación penal, hablando del Código de Procedimientos Penales y el Código Penal, lo único que no tocamos en esta ocasión, ya sería el avance que se necesita para implementar la reforma penal? Usted hace un rato me mencionaba que muchos estados tal vez no estarían de acuerdo en unificar el Código de Procedimientos Penales, porque sería como empezar desde el principio. ¿Sí implica esto? No necesariamente no, porque pues ya tienen sus avances, simplemente habría que continuar aplicando una legislación penal y en todo caso hacer los ajustes necesarios que la nueva legislación planteara. Pero yo creo que el generar un Código Procesal Penal único constituye sin duda un avance fundamental para que el sistema de justicia en su conjunto se pueda transformar. Pero para lograr los objetivos de la reforma constitucional de 2008, así como de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, y para poder responder a las exigencias del Estado democrático de derecho y a las expectativas de la sociedad que espera un sistema que le garantice la protección de sus bienes jurídicos frente al delito, no es suficiente contar con un solo código penal, como tampoco es suficiente contar con la sola reforma al sistema de justicia penal, por muy adecuada y perfecta que sea. Esto es fundamental, sí, pero el sistema de justicia penal por sí solo no puede alcanzar todos esos objetivos. De ahí la necesidad, y siempre lo hemos insistido, de que el Estado se ocupe de diseñar, desarrollar y poner en práctica una política criminal integral. Es decir, una política de Estado para hacerle frente a todos los problemas de la delincuencia en sus distintas manifestaciones, pero que no solamente se limite a las medidas represivas de carácter penal como ha sido hasta ahora caracterizada nuestra política criminal, sino que también haga uso de otras medidas. Una de las políticas más importantes, sin duda, lo es la política de prevención del delito. Ya el actual gobierno ha puesto en marcha un programa de prevención social del delito. Sin embargo, tal como estamos viendo cómo se está desarrollando en algunos lugares, no nos parece que sea realmente el programa de prevención que se requiere para hacerle frente a la delincuencia. Estamos atendiendo, sí, problemas sociales, problemas económicos, problemas culturales, educativos, etcétera, pero ¿qué tanto eso va a repercutir directamente en la evitación de la comisión de delitos? De ahí que tenemos por una que tener claramente establecidas cuáles son las causas de la delincuencia, pero en sus distintas manifestaciones. Porque hay violación, porque hay robo, porque hay fraudes, porque hay secuestros, porque hay delincuencia organizada. De cada una de ellas debemos tener claros los conocimientos para así diseñar las medidas, no solo para reprimirlos, sino para evitar que se cometan. De ahí, por tanto, que podría decir, bueno, al lado del sistema de justicia
son necesarias muchas otras medidas y entre ellas también está el de los mecanismos alternos de solución de conflictos que debe generar todo un nuevo sistema, llámese como en el Distrito Federal justicia cívica o justicia administrativa o como sea, pero un sistema alterno que atienda un gran número de problemas para que el sistema de justicia penal esté en condiciones de cumplir su misión. Y, por ejemplo, en la labor de la Secretaría Técnica, ¿qué sería lo que le ayudaría a agilizar Bueno, no obstante que pues todavía o ya le queda solo 3 años y par de meses para cumplir con este objetivo, claro, cualquier plazo se puede prolongar si no se llega a satisfacer en ese tiempo el objetivo de la reforma. Bueno, eso ha sucedido en muchas otras reformas, nunca se han cumplido los plazos, siempre nos hemos ido más allá de los plazos para estar haciendo las medidas que se plantean. Yo creo que la Secretaría Técnica está, pues, aún con ese poco tiempo que le queda, en la posibilidad de retomar el liderazgo para establecer los criterios que deben seguir los estados para la implementación de la reforma, por lo que hace al aspecto legislativo, ¿no? Y de ahí, bueno, se deriva todo lo que implica los programas de capacitación de todo el personal del sistema de justicia penal y de seguridad pública, para efectos de que igualmente se uniformen todos los criterios de capacitación. Y yo creo que aquí es donde el INACIPE puede jugar un rol igualmente muy importante. Desde siempre planteamos la idea de que no habría habido la necesidad de crear un organismo distinto para ocuparse de la implementación de la reforma, puesto que para eso estaba el INACIPE. Si se le hubiese dado esa tarea al INACIPE, contando con toda la infraestructura, el personal y todo, habría sin duda sacado la reforma de otra manera, pero igualmente también está en posibilidades de vincularse de mejor manera o de manera más amplia para lograr este objetivo. Doctor, desafortunadamente nuestro tiempo se terminó, pero yo le quiero agradecer muchísimo que haya venido con nosotros a este programa. Al contrario, Luz María, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Al auditorio los esperamos el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE. Yeah.